como dije al inicio, viste que este es un mes de análisis y seguramente para las empresas, para las corporaciones, para los espacios laborales, es también un mes de hacer esa reflexión, de mirar, bueno, y hacer ese análisis de todo lo sucedido, caminado a lo largo de todo el año. Hoy vamos a hablar de este tema de la desvinculación de una persona de un espacio laboral, la salida del espacio laboral, ¿cómo se da? Eso también tiene un proceso, no es que nos damos vuelta y pegamos un portazo. Tiene una forma lógica y correcta de realizarlo. Y para ello para hablar sobre este tema, le voy a dar la bienvenida porque estoy acompañada de la licenciada en Relaciones Laborales, Sandra Humérez. ¿Cómo estás, Sandra, del Espacio Mundo Propio? ¿Cómo estás? Hola, Gaby, muy bien, gracias. Como siempre, un placer estar en tu programa. Gracias a vos y con esta temática que para aquel que está viviendo esa situación también es fundamental, importante tener esta información y estos datos. Claro, importante tanto para las personas como para la empresa. Sí. ¿Por qué para la empresa? Porque supongamos que en una empresa haya una alta tasa de renuncia o tus talentos, tus colaboradores comiencen a irse, entonces para la empresa decir, ¿por qué se están yendo? Claro. Sí, ¿no? ¿Por qué mi talento empieza a fugarse? ¿Qué está provocando que emerja de mi empresa? Entonces, hablamos de este tema de tratamiento de desvinculación laboral, lo pusimos ese término porque lo queremos abordar de manera abarcativa, pero particularizando de la mirada del empleado que se va de mi empresa. Bien, ¿sí? Perfecto. Desde la persona. Desde la persona y obviamente que está vinculada con la organización, porque supongamos que venga un cliente o una empresa y diga, mira, la verdad que estoy preocupado porque de mi compañía se están yendo talentos importantes y más de puestos jerárquicos, que son puestos claves que conducen equipos. Y bueno, entonces ahí se le propone lo que es una herramienta cualitativa, que es la entrevista de desvinculación laboral o entrevista de salida o egreso. A través de esa técnica uno va a poder investigar, identificar qué es lo que está pasando. Claro. ¿Qué está pasando con mi organización y por qué ese talento tan importante? Porque alguien querría salir, ¿no? Exactamente. Sí, así como si, ¿por qué querría irse? Bueno, entonces, nosotros de Mundo Propio propusimos incluso a una empresa hace unos años aplicar lo que es la técnica o la técnica de relevamiento de entrevista de vinculación, como te decía. Y bueno, pero ¿para qué? Para ver qué está pasando en la empresa, cuáles son sus debilidades, si es un problema de clima laboral, por qué los empleados no están satisfechos, o si se trata en términos económicos, por ejemplo, si el sueldo que le paga otra empresa es mejor o le ofrece mejores prestaciones. También es más que nada para identificar factores. Claro. ¿sí? Y uno trata de identificar factores, pero ¿para qué? Para siempre uno proponer después un plan de trabajo. Exactamente. También así seguramente se detectan si hubiesen problemas con mandos medios, ¿no? Porque debe suceder también, ¿a quién no le ha pasado? Yo he vivido esa situación de joven, de trabajar en relación de dependencia con empresas donde tu jefe directo o tu jefa directa de repente, qué sé yo, no te trataba correctamente, a veces abusivos con los horarios, no sé, no había como esa cordialidad y ese buen ambiente en el equipo de trabajo, que tal vez pasaba como puntual, ¿no? Sí. Y no es que en toda la corporación, pero tal vez con algunos jefes específicos que le hacen la vida imposible tal vez a los subordinados. Exactamente. Poder detectar también eso. No, importante lo que decís, que es un tema que la verdad que hoy por hoy es un tema que está de relieve, que es el tema del acoso laboral, muy laboral, que es un tema que también desde la consultora se trató acá en el programa. Sí. Porque sucede mucho eso, cuando por ejemplo nosotros decidimos aplicar la técnica y obviamente solicitamos una entrevista con la persona que se desvinculó de la compañía, y bueno, por lo general utilizamos lo que es la entrevista y no una encuesta, porque hay dos herramientas, la entrevista y la encuesta. La encuesta laboral es como más cerrada, con preguntas cerradas, donde con puntos como determinados. Claro. Bueno, y la entrevista en profundidad sería donde yo le pregunto. Claro, más conversado, ¿no? Claro, y a nivel de confianza y donde la persona puede darte una retroalimentación honesta y obviamente que aporta información valiosa, ¿no? Exacto, sí. Entonces, y en esa entrevista muchas veces suelen manifestar acoso laboral, hostigamiento, puede ser un problema de liderazgo con los jefes, Ajá. puede ser problema de comunicación, trabajo en equipo. Sí, exacto.
Sí, no, y para tener en cuenta, obviamente, para tener en cuenta y para estar atentos, Para ¿no? estar atentos. Porque Sí. como siempre decimos, o sea... Para sí. estar atento, ¿por qué, Gaby? Porque siempre estamos con el tema de que sobresale el tema de los costos ocultos. Y el tema de que muchas empresas por ahí no tienen conciencia de que cuando se te va un talento o se va un empleado de tu compañía, es un costo. Y es un costo bastante importante. Porque según una investigación que se hizo en Estados Unidos, desde el área de recursos humanos, este, el costo que representa la salida de un empleado es de 3 a 6 sueldos de un empleado actual. Ah, claro. Sería Wow, un montón. es un montón de plata. Y por ahí muchas veces el empresario que su objetivo es obtener ganancias a menores costos, entonces al no ver eso, ahí en sopesar ese beneficio-costo está fallando. Sí. Porque incluso con compañías del medio, me pasaba a mí también de joven cuando yo me iniciaba, yo decía, por ahí me decía un amigo, anda y presentate a la empresa, y decía, no, porque ahí vive saliendo gente, entonces hay un problema, así, ¿por qué vive entrando y saliendo personas que estaban trabajando ahí? Entonces un problema hay, y por ahí no se toma conciencia de eso. Sí, exactamente. Y enfatizamos en esto, representa un costo. Sí, obviamente. Aparte, bueno, el costo es específico que vos decís y cómo retrasa, digamos, el trabajo, el funcionamiento, ¿no? Porque volver a incorporar a alguien que se adapte a la filosofía, al concepto de la empresa, más allá de aprender la tarea específica que deba realizar, la adaptación, la confianza hacia esa nueva persona, también la confianza de la persona hacia la empresa, o sea, es todo un proceso que hay que tener en cuenta y que si no también, como lo dijiste recién, tiene su déficit, su costo, su pérdida. Exactamente. Por eso esta es una técnica muy importante que recomendamos a empresas también que lo hagan cuando una persona se va de la compañía, que lo apliquen, y si no tienen, que busque persona especializada, porque también es muy importante esta recomendación de que sea una persona que no haya estado en contacto con ese talento que se fue. ¿Por qué? Porque para que la persona pueda abrirse, pueda contar. Claro. Porque muchas veces, y nos ha pasado en experiencias de la consultora, que la persona tiene miedo. Hasta nos ha costado poder concertar la entrevista. Entonces tuvimos que trabajar el tema de que es confidencial, claro, que es a manera de poder generarle aporte a la compañía, y que la compañía está como dispuesta a mejorar. Y bueno, y que lo que él nos diga, ese feedback que él nos da, es un aporte valioso que obviamente va a repercutir en lo que la organización, porque como hablamos de marca empleadora, fundamental, fundamental, porque todo va ligado con todo. Que todo está interconectado, el tema del talento, marca empleadora, y bueno, son como pequeños procesos que queremos como poner sobre la mesa, que pareciera que no sucede, pero sí sucede. Por ejemplo, el maltrato laboral, que tendría que ser ya como historia, sigue sucediendo. Sí, sí. Entonces, moneda corriente. Moneda corriente, y por lo general es una cosa que sucede cuando por ahí uno pregunta, por ahí el empleado que se fue te dice, no, por motivos personales, pero está bien, perfecto, motivos personales, pero indaguemos, claro, motivos personales, ¿cómo? Porque por ahí no es motivo personal, entonces por ese miedo que ya se engendró de él estando, haber transitado en la compañía, trabajar ahí, por ahí no le cuesta como expresar, ¿no? Y aparte, generalmente cuando ya hay un malestar, se lo vive en equipo también el malestar, ¿no? Pero, o sea, o no. Maravilloso lo que decís, Gaby, porque es así, genera todo comienza a afectar lo que es el ánimo general de la compañía. Sí. El clima laboral comienza a tensar. Entonces, nosotros, por ejemplo, una experiencia que cuento, ¿no? Hicimos una entrevista de vinculación, obtuvimos datos valiosos, porque los datos son fundamentales, la información sobre eso, actuar en consecuencia. Bueno, comenzamos a generar plan de acción para ir a la compañía y ver qué nos contaban los que están trabajando actualmente y poder contrastar con esa entrevista, que claro, no quedarnos solo con la información que nos dio ese talento que se fue de la compañía, ¿no? Entonces, claro, contrastar y ver a través de reuniones de sensibilización, escuchar a cada uno, ¿no? Generar esos espacios donde la persona pueda expresarse, como claro, estuvimos hablando, ¿no? De ser escuchado, porque muchas veces con el hecho de ser escuchado ya le estamos dando la importancia, y por ahí muchos son reticentes por ahí a hablar. Entonces le decimos que estos espacios están creando para construir, para que la persona pueda expresarse, porque hay ánimo desde la dirección de la compañía generar un cambio, ¿no? Un cambio para que esa empresa genere un ámbito más amigable, ameno, y donde, como decís vos, tratar de que no sea tenso, donde genere porque la verdad que somos seres humanos y todo nos pasa por las emociones. Exacto. Y entonces comienza todo a
a generar un malestar general y obviamente empieza a contagiar, porque Sí, a veces cuando se va sí, uno, sí, sí. se van 2 o 3. Y aparte que si uno se fue y supongamos que, no sé, no estaba muy conforme con lo que con la remuneración económica. Sí. Y seguro que eso lo hablaba con los compañeros, o si no se llevaba bien con algún jefe, o seguro que también lo compartían en el equipo de trabajo, ¿no? Sí. Y eso se contagia y seguramente que los que quedan, se quedan también ya con esa semillita de en cualquier momento, ante cualquier oportunidad, también replicar, ¿no? Y ahí Efectivamente, palabras sabias, replicar, empieza a replicar y a generar ese efecto como dominó, se va uno, se va otro, como que empieza a hacer efecto contagio. Entonces, es de suma importancia este tema de aplicar este tipo de entrevista si la organización toma conciencia y quiere cambiar. Porque ha pasado que por ahí nos decían, parte del equipo, decían, no, pero yo ya yo lo expresé 1000 veces, ya lo planteé un montón de veces, entonces comienzan a tomar una postura de ya no hablo, ya no digo nada, si no hay cambios. Exacto. Entonces, eso también hay que Genera, verlo, ¿visto? claro, sí, Entonces hay que mirarlo. Si nosotros, porque tal vez nuestra compañía hoy esté funcionando maravilloso, vamos todo para adelante. Claro. Pero si se te va 3 o 4 personas, Te es quiero como ver. que empieza a herir tu finanza, Sí, ahí te quiero productividad. ver. Exacto, entonces ahí es como que Buenísimo, muy bueno el aporte, Sandra. Y para cualquier consulta, la gente que los está viendo, ¿dónde los puede contactar? Bueno, nos pueden contactar en las redes sociales, Facebook o Instagram, o nuestra página que es hola@mundopropio.com.ar. Muchísimas gracias. Gracias, Gaby, como siempre. Nosotros nos vamos a una pausa y ya regresamos.